¿Cómo están, muchachos? Muchachas, buenas. ¿Logran ver la pantalla con claridad? ¿Me escuchan bien? ¿Me avisan, por favor? Se ve, sí, se escucha bien. Gracias, Elsa. Ya. Bueno, esta es la última clase en la que les voy a poder colaborar. Ya mañana va a defender la parte teórica sus futuros auxiliares, entonces ya van a tener apoyo para los demás parciales. Les he aconsejado que aprovechen este primer parcial porque va a estar, yo creo, bien fácil porque el doctor suele eh, ¿cómo les puedo decir? Suele repetir muchas preguntas, pero tampoco les estoy diciendo que se confíen, ¿no ve? A veces, em, aparentemente ingresa la misma pregunta que está en las prácticas o en lo que hemos avanzado, pero algunas pequeñas palabras o letras lo llega a cambiar y ya es confusión de muchas personas. Bueno, entonces, ayer nos hemos quedado en los factores que modifican el equilibrio, ¿no ve? Ya habíamos avanzado selección, hemos visto la parte de ejercicios, las condiciones, los tipos de selección que existen, la interpretación de los ejercicios y qué es lo que más al doctor le interesa que ustedes sepan, ¿verdad? Que era pues la interpretación de estos dos cuadritos de acá. Porque en la selección pues vamos a ver lo que es el cambio de frecuencia en lo que son en la parte génica y en la parte genotípica. Bueno, entonces nos vamos con los últimos dos factores que modifican el equilibrio de Hardy-Weber, que era mutación. ¿Ya? Y luego de ello, entonces vamos a responder algunas dudas que tengan con respecto al cuestionario que ya les he pasado. Y también si gustan de la práctica. Ya con eso terminamos todo. ¿Ok, muchachos y muchachas? Bueno, entonces continuamos con un factor que modifica el equilibrio, que es la mutación. ¿Ya? Como lo dice, es un factor que va a modificar el equilibrio. ¿Cómo va a ser todo esto? Lo va a realizar mediante un cambio en lo que es el proceso de, obviamente, de un gen en producción, justamente con un nuevo alelo, ¿ya? Es decir, este nuevo alelo va a diferir del gen original, del gen que debería de ser, ¿verdad? Va a diferir en lo que es su efecto y obviamente va a estar relacionado con su expresión para lo que es un carácter en particular. O en otras palabras, también podemos definir que la mutación es la información mala o el pasaje de mala información de un carácter en particular, ¿verdad? Generalmente vemos mutaciones anómalas, nunca hemos visto mutaciones que hayan sido buenas, se podría decir. Y todo lo que les acabo de mencionar va a cambiar lo que es las frecuencias génicas y genotípicas. No va a llevar la misma información que debería ser, como por ejemplo, eso se explica acá. Tenemos la siguiente fórmula. El cambio de frecuencia, que es delta Q, que es igual a la frecuencia de mutación P o UP mayúscula menos B chica o VQ, que acá nos está indicando que UP es la frecuencia de mutación del gen A original a un gen recesivo, ¿verdad? Ahí ya va a cambiar la expresión. Por eso es que cambian lo que es las frecuencias génicas y genotípicas. La otra fórmula que vamos a utilizar también para calcular lo que es la mutación, pues tenemos a la nueva frecuencia que es Q1, que es el gen recesivo, es igual a delta Q más el Q presente o el gen presente, como ustedes prefieran. Y acá pues igual nos dice que delta Q obviamente es el cambio de frecuencia, ¿ya? Y Q1 es la nueva frecuencia que nosotros vamos a obtener cuando calculamos lo que es la mutación en la población. Por eso es que es un factor que modifica el equilibrio, porque va a cambiar un gen original a otro. Mayormente
Realmente son genes anómalos o letales, también se podría decir. Por eso es un factor que modifica el equilibrio. Y BQ, no les mencioné esto, es la frecuencia de mutación del gen original con respecto al nuevo gen, ¿ya? Es decir, a lo inverso de lo que les he mencionado anteriormente, ¿ya? Ya con estas fórmulas que está acá, ustedes van a poder ya resolver ejercicios y esto está plasmado en esta siguiente hojita, que es el ejercicio número 4, ¿ya? Y nos dice lo siguiente. Si tenemos los siguientes datos en una población con frecuencia de el gen A recesivo igual a 0,01, calcula la frecuencia del alelo debido a una generación de mutación. Tenemos que hallar la frecuencia de ese alelo que es que está a consecuencia cambiando por lo que es la mutación, ¿verdad? No sé si se logra ver en la pantalla bien, pero acá en la parte izquierda tengo los datos. Nos dice que U mayúscula es igual a 10 a la menos 4. V es igual a 10 menos 5. El gen recesivo o la frecuencia del gen A es igual a 0,01, ¿verdad? Lo que nos indica en el enunciado. Q, obviamente, es el gen presente que vendría siendo la nueva frecuencia que nosotros queremos hallar, ¿verdad? Y lo que en realidad queremos calcular es la nueva frecuencia que es Q sub 1. Es lo que nosotros nos está pidiendo en el ejercicio. Entonces, como ya conocemos nuestro binomio cuadrado perfecto, también la teoría que nos dice que la frecuencia genotípica, la sumatoria siempre va a ser el 100% o va a ser igual a 1. Si hablamos de decimales, entonces utilizamos esa fórmula, ¿ya? ¿Con qué motivo? Con el motivo de poder saber la frecuencia del otro gen dominante, en este caso P, ¿ven? Y como tenemos el gen recesivo, entonces, que es Q, solamente lo reemplazamos en la fórmula, hacemos un despeje de lo que nosotros queremos hallar, entonces vamos a tener P mayúscula igual a 0,99. Entonces, ese sería el cambio de frecuencia del gen recesivo a lo que es el dominante. Por eso acá está plasmado con una A mayúscula, ¿verdad? Pero necesitamos decir exactamente en cuánto va cambiando la frecuencia y cuánto es la nueva frecuencia, ¿ya? Entonces nos vamos a la siguiente fórmula, que es delta Q igual a U multiplicado por P mayúscula, que es el gen dominante, más V multiplicado por Q, que es el gen recesivo. Como ya tenemos estos datos, lo único que vamos a hacer es reemplazarlos, ¿verdad? Entonces, delta Q, la nueva frecuencia, va a ser igual. U mayúscula dijimos que es a las 10 menos 4, entonces ponemos 10 menos 4. Por P mayúscula, que es el gen dominante, entonces sabemos que es 0,99, ya lo hemos calculado, entonces lo multiplicamos ahí. Lo propio hacemos para lo que es el gen recesivo y el V, ¿verdad? 10 menos 5 multiplicado por 0,01. Hacemos el cálculo matemático y nos va a dar un total de lo que es la nueva frecuencia de 9,89 por 10 a la menos 4. Ya tenemos delta Q. Eso nos va a servir para reemplazar en la siguiente fórmula, que es para poder hallar la nueva frecuencia que en realidad nos interesa, ¿verdad? Simplemente hacemos un reemplazo. La nueva frecuencia que es Q sub 1, vamos a reemplazar lo que es delta, que era 9,89 por 10 a la menos 4, más Q recesivo, mejor gen recesivo, que ya nos había dado que era 0,01, ¿verdad? Hacemos el cálculo matemático y nos va a dar un total de 0,01. Les dije que siempre se debe de interpretar en porcentajes, entonces lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el 1%. Entonces, nosotros decimos
que el cambio de frecuencia debido a la mutación es solamente en 1%, nada más. O también la puede interpretar de esta forma. La probabilidad de que mute el gen recesivo a lo que es el gen dominante es solamente del el 1%. ¿Ya? No es un número significativo. Entonces no habría como de qué preocuparnos, ¿verdad? Si tenemos un hato, un rebaño y demás cosas. Como ustedes se dan cuenta, no es tan difícil la parte de mutación, aunque también está muy resumido. Pero está lo más importante que son las fórmulas, el ejercicio y la interpretación, que es lo que más nos incumbe. Ya, entonces, ya vamos a avanzar. El último factor modificador del equilibrio, que es la migración. ¿Ya? Antes de decir qué es la migración, es importante que nosotros sepamos reconocer que cuando hablamos de migración, se debe hablar de dos procesos. Y esos procesos, pues, es la inmigración y la emigración. ¿Ya? La inmigración es nada más que nada menos la llegada de diferentes animales, obviamente nuevos, a lo que es una determinada población, ¿ya? Lo mismo ocurre con las personas, ¿verdad? Justamente este proceso de inmigración es lo que más nos interesa o es el que es más importante porque con la llegada de nuevos animales a una determinada población va a llegar a modificar lo que son las frecuencias génicas. Ya es decir, van a llegar nuevos genes, esos se van a transmitir de generación en generación y van a ir cambiando a los genes que estaban constantes en esa población o estaban en equilibrio. Por eso es el proceso o el factor más importante, la inmigración. Ojo, ahora también tenemos otro proceso que es la emigración. Como su nombre dice, pues es lo que es la salida de nuevos animales de una población. Es decir, no es tan importante porque si en una determinada población existieran diferentes, obviamente, animales de una misma raza con lo que son genes comunes, uno que se salga de ahí no va a interferir en nada, porque los genes van a seguir estando ahí. ¿Entienden, verdad? En cambio, con la inmigración sí interfiere porque entran nuevos genes. Ahí ya modifica el equilibrio. Pero si un animal sale de una población, entonces no va a modificar el equilibrio porque nosotros no estamos contando la cantidad de genes que hay en una población. Simplemente estamos viendo que los mismos genes se transmiten o sean transmitidos de generación a generación. Eso significa equilibrio. ¿Ve? Ya. Entonces, ya sabemos que existen dos procesos, sabemos qué proceso es más importante y el por qué les acabo de mencionar. Nos vamos a lo que es eh, el ejemplo número 5. Y acá, antes de hacer el ejemplo número 5, nos dice una pequeña estrellita, que para que ustedes no se olviden, ¿no ven? Nos dice, con la migración se introducen nuevos genes en una población. Es casi lo mismo a lo que la inmigración, solo que la palabra correcta o el proceso correcto es la inmigración, ¿ya? Pero generalmente lo conocemos como migración. Ya, entonces nos vamos al último ejercicio, que es el número 5 de lo que es genética de poblaciones. Y acá nos muestra en el enunciado, bueno, nos dice lo siguiente. Se desea conocer cómo puede ser modificado una población de bovinos Nelore, en el cual se posee 1 millón de bovinos. Y ahí tenemos los datos de la cantidad de animales. A esta población de bovinos se incorpora 400.000 bovinos de la raza Brahman. Es decir, están llegando eh, nuevos genes a esa población de la raza Nelore, ¿verdad? Luego nos dice, la población original tiene una frecuencia de Q igual a 0,5. Es decir, que su frecuencia de sus genes recesivos son igual a 0,5. Y los inmigrantes de lo que es Q sub M minúscula igual a 0,75. Punto.
calcular el efecto de inmigración y la relación al cambio de frecuencias génicas. Es decir, tenemos que saber en qué cantidad o en qué porcentaje ha afectado a la población de Lord en sus genes en equilibrio con la incorporación nueva de la raza Brahma, ¿verdad? Porque de Lord Brahman tienen diferentes genes, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide es hallar eh, ese efecto. Bueno, entonces para ello, igual tenemos una fórmula, ¿ya? Donde delta Q, que viene siendo la nueva frecuencia, nosotros tenemos que colocar la cantidad de animales, que es M, multiplicado por lo que es Q sub M, que vendría siendo la frecuencia de los inmigrantes, menos la frecuencia de la población original, que es la raza Nelor, ¿verdad? Hacemos nuestro reemplazo en la fórmula, porque ya acá en el enunciado nos da los datos. Entonces, delta Q, el cambio de frecuencia va a ser 0,4, porque es la cantidad de los animales. Ahora, antes de que hagamos esta cantidad de animales, primero tienen que hacer, es decir, dividir la cantidad de animales que han ingresado a la población que estaba. Es decir, vamos a dividir a los 400.000 bovinos de la raza Brahman sobre los 1 millón de la raza Nelor, que era la población original, ¿verdad? Hacemos una simplificación de ceros, entonces nos va a dar 4 sobre 1, que va a ser 0,4. Esto lo reemplazamos en la fórmula, que es 0,04, y simplemente vamos a multiplicar por lo que era la frecuencia de los inmigrantes menos la frecuencia de la población original. Y nos va a dar un dato en lo que es el cambio de frecuencia, que es delta Q, a 0,1. ¿Ya? Lo multiplicamos por 100% porque siempre es necesario interpretar en lo que es el 10 en porcentajes. ¿Ya? Este dato de acá lo vamos a llevar a lo que es a la otra fórmula que igual ya conocimos, que es el cambio de frecuencia, ¿verdad? Que es Q sub 1. Mejor dicho, la nueva frecuencia, que va a ser igual a delta Q, el cambio de frecuencia, más la frecuencia de la población original. Reemplazamos los datos, delta Q es 0,01, más lo que era la frecuencia de la población original, que era 0,5, aquí está, y nos va a dar la nueva frecuencia, que es 0,6. Lo vamos a igual a multiplicar por el 10%, y aquí, mejor dicho, vamos a multiplicar por el 100% y nos va a dar un dato del 60%. Entonces, ahí nos está indicando que el efecto de la inmigración con la llegada de la raza Brahman a lo que era la población de los bovinos Nelor, ha tenido un gran cambio en las frecuencias, es decir, en un 10%. O como también acá, en un 60%, perdón. O como también acá en la interpretación nos dice, la raza Nelor cambió en un 10% con la subida de lo que era 0,5 a 0,6. Ah, bueno, sí, me equivoco. Acá nos interesa. Acá nos está diciendo el cambio de frecuencia de que es de lo que es una población original con la llegada de los bovinos, en este caso los bovinos Brahma, ¿ya? Y como podemos hacer una resta de lo que es 60 menos el 50%, o si ustedes gustan 0,6 menos 0,5, y nos va a dar igual un 10%. Por eso la interpretación nos dice que la raza Nelor eh, va a cambiar solamente en un 10%, ¿ya? Con la subida de 0,5 a 0,6. Obviamente, con la incorporación de nuevos genes de la raza Brahman en esa población terminal, ¿ok? Aquí también tengo una pequeña esquematización de cómo nos simplifica la migración, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una población, está obviamente determinada por un ecosistema, están separados por
la parte reproductiva de otros animales y demás, ¿verdad? Diferentes animales. Donde la inmigración es la llegada de nuevos animales a esa población y en esa población de diferentes animales, la emigración es la salida de animales a diferentes poblaciones que van a encontrar, ¿ya? Es una manera también de poder acordarnos qué es inmigración y qué es la emigración. Ok, muchachos, entonces hasta acá ya hemos avanzado así rápidamente lo que es genética de poblaciones. Si tienen consultas o dudas, me lo pueden decir ahora. Por mientras, tendríamos que ver lo que es las preguntas, ¿no ve? Lo que ustedes tenían dudas. A ver, ahora me pueden decir, ¿pudieron resolver lo que ayer les he pasado? Es decir, ¿o tienen algún problema con alguna pregunta o tal vez de la práctica? No sé, porque ahora les puedo ayudar, pero el día de mañana o el día del examen ya no. ¿Nadie? ¿Todos están claros con lo que es el cuestionario de ayer? Porque si nadie tiene dudas ni preguntas, entonces damos por terminada la clase. No habría problema. Buenas noches, Sausi. Eh, ¿Puede volver a explicar el último ejercicio? Y en la mutuación me ha quedado una duda. Usted ha puesto Q y en los datos era A 0.01. Eso quería que me aclare, Ya. por favor. Primero la mutación, ¿a ver? Sí, Ya. Ya. ¿Dónde? en el ejercicio está la mutuación. Ahí. Ahí pone, en la, supuestamente la Q tiene que ser eh, 0.10 y en los datos está aquí igual a 0.01. ¿No sería A en vez de la Q poner en la fórmula? No te estoy entendiendo. ¿En qué parte me estás diciendo? En los datos, ¿no ve? Ahí A Sí, es igual a 0.01, dice. sí. Ahí en el tercer ejercicio que hemos hecho al ladito está ahí, donde he apuntado ahorita. Ahí, eso no sería poner arriba en vez de Q la A. Se Eso me sobreentiende. confunde un poco. Sí, está bien. Gracias, Elsa. Se sobreentiende que Q se va a interpretar como el gen recesivo. Y acá nos está diciendo que este es el gen recesivo. Nada, ¿ya? De esa población en la que queremos calcular. Por eso es que la mutación va a ser de este gen A recesivo a lo que es el gen A dominante. Así que no te hagas tanto lío, solamente tú lo reemplazas en ese dato de acá, ¿ya? Ah, ya, ya, José, gracias. Si no te preocupes, está bien. No, no se olviden de eso, ¿no ve? P más Q, P es dominante, Q es recesivo y sus diferentes combinaciones que existen. Por acá no hay problema. Lo ideal sería colocar aquí, obviamente, A, ¿verdad? Pero la fórmula nos dice de esta forma, porque teóricamente sabemos que Q siempre refleja el gen recesivo. Ahora, si fuera todo lo contrario, es decir, si en el ejercicio el doctor les pide hallar el gen dominante, es decir, la mutación del gen dominante a lo que es el recesivo, entonces ustedes lo que van a cambiar es aquí P mayúscula, aquí va a ser PB, ¿verdad? Pero generalmente la mutación ocurre más con los genes recesivos, ¿ya? Hay muy buena observación, Elsa, porque a veces el doctor les puede preguntar de esa manera y muchos se pueden confundir también. Ya. Ahora me decías el último ejercicio, ¿verdad? Ya, Sí, por favor. ya. En lo que es la migración, necesitamos sí o sí saber esta forma, que es delta Q igual al número de animales, es decir, la división de lo que son los números de animales que llegan a la población con respecto al número de animales
entre la población original. Ya por eso acá dividimos 400.000 bovinos de la raza Brahman dividido entre 1.000 bovinos de la raza Nelor, que son la población original. Y nos va a dar un total de 0,4. Q sub n es lo que es la frecuencia de los inmigrantes. ¿Ya? Es un cambio, ya, ahí ya nos está diciendo la frecuencia, con qué frecuencia están ingresando. Menos lo que es Q, igual obviamente de lo que son los genes recesivos, nos está indicando que en la raza Nelor es 0,5. Ya igual los datos no están aquí. 0,5. ¿Ya? Luego, solamente tenemos que reemplazar los datos, el coste 5 menos 0,5 por 0,4 y nos va a dar 0,1. Y eso es el 10%, es decir, ¿ya? Lo vamos a reemplazar en el cambio de frecuencia porque lo que nosotros queremos saber. Ya conocemos delta Q más lo que es Q o la frecuencia de la población original, que es 0,5, ¿verdad? Entonces hacemos el cálculo matemático, nos va a dar 0,6 y va a ser un 60%. Ahora, en la interpretación me equivoqué hace rato, ¿verdad? En esta ocasión tenemos que sí o sí tomar en cuenta los dos datos de ambas fórmulas. ¿Por qué? Porque uno nos está indicando en qué porcentaje está cambiando y el otro nos está diciendo que hasta qué, ¿cómo le podría decir? Hasta qué punto ha llegado la nueva frecuencia por la llegada de los nuevos bovinos de la raza Brahma. Por ejemplo, en la interpretación nos dice que la raza Nelor va a cambiar en un 10% acá, porque ha llegado a subir la frecuencia de lo que son la raza Nelor de 0,5 a 0,6. Obviamente ha llegado a subir esa frecuencia génica por la incorporación de lo que son los nuevos genes de la raza Brahman en la población, ¿ya? Ahora, si nosotros que queremos calcular aquí la emigración, entonces, lógicamente, esto tendría que disminuir, ¿verdad? Pero eso no altera mucho en el equilibrio, porque no nos incumbe, la verdad, en cuántos genes, bueno, cuánta es la cantidad de genes que existen en la población. Si siguen siendo los mismos genes, entonces no hay problema. Ah, tienes que complicar, ¿no? Carmen, ya, creo que alguien está con el micrófono prendido. Ya, ya entonces, habiendo explicado eso, em, les digo, si gustan, podemos, han podido resolver todas las preguntas de lo que les he pasado ayer. Ok. Tengo una duda con la pregunta 6 y también con la 11. Y respecto a las respuestas, es- dice todas las correctas. ¿Y qué tal si solamente pongo una que está correcta y no he puesto el resto? ¿Igual va a valer o tendría que haber puesto todas las correctas? Eh, yo creo que no. Si tienes como, ¿cómo te puedo decir? Si tienes como opción, todas son correctos, y si lees las demás opciones y son similares, o es decir, es igual, entonces tú tienes que marcar todos son correctos. Pero si lees los de las demás opciones y y no indican lo mismo, entonces seleccionas lo que es en realidad. ¿Qué pregunta me has dicho? ¿Por qué no? Por ejemplo, la 6 y la 11, porque la 7 se parece un poco a la 6. A ver, un ratito voy a cambiar de pantalla. ¿De la práctica o de lo que les he mostrado ayer? Del examen, lo que nos ha mandado, lo que hemos sacado fotos. Ah, ya, de lo que era el examen pasado, ¿verdad? Ya. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, Sí, sí. Dice la pregunta 6, ¿no ve? sí, la 6, porque la 7 se parece, es similar, y después la 11.
Ya. ¿Cuál era tu duda? ¿La respuesta o de que todas son correctas? Eso, si todas son erróneas, porque la frecuencia que hay que sacar frecuencias genotípicas. Ah, ya. Aquí es un ejercicio, ¿ya? Y lo que he tratado de resolver es que no, el inciso no es todas son erróneas. Volvé a realizarlo, volvé a hacer el ejercicio, porque a mí me salió bien. Y el inciso que me salió, pues es el. ¿Ya? Oh, sí se ha Eh, cortado. ¿Qué inciso dijo? es el D. Vuelvan a hacer el ejercicio. Mira, por ejemplo, acá tenemos a un individuo que su. Bueno, acá nos está hablando ya de lo que es genética de población. Tenemos que ya las frecuencias génicas del gen dominante A y del gen recesivo B, ¿no ve? Porque son solamente dos genes. Luego nos dice tenemos que señalar las frecuencias genotípicas y génicas. Y el inciso A pues, nos está dando perdón, el inciso D nos está dando el porcentaje correcto para lo que es el gen dominante y el gen recesivo, FA y FB. Y la parte genotípica, pues, nos estaría dando igual la parte correcta. Y si ustedes suman también nos va a dar 100 aquí y 100 aquí. ¿No ven? Les había dicho que un chanchullo es que en la parte génica tiene que sumar 100 y en la parte genotípica también tiene que ser 100. Por eso esa población estaría en equilibrio. ¿Qué pregunta más tienen dudas? ¿Está todo claro? No sé qué pregunta más me dijiste, la que estaba hablando Cortés. Creo que era la 11, ¿no ve? ¿O qué pregunta era? Sí, estaba viendo la 11. Ah, ya. La... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pregunta 11, ¿verdad? Ya. Nos dice, para saber si un carácter es puro o no, se debe realizar el cruzamiento con. Ya, ahí nos está hablando de lo que es el retrocruza o el cruce de prueba. Ustedes les había dicho en clase que para que hagan cualquier tipo de cruce de prueba o retrocruzamiento, siempre tienen que tratar de aparear con un homocigoto recesivo, porque así van a saber que el animal que están apareando, el que les interesa saber si es dominante o si es puro o no, se va a interpretar en la siguiente generación. Porque si va a ser recesivo, sí o sí, sus características de ese animal que a ustedes les interesa se va a expresar, ¿no ve? Pero si igual es recesivo, entonces generalmente no ocurre eso. Entonces el inciso va a ser C. ¿Qué preguntas más? Oxy, buenas noches. Disculpe, ¿será que nos puede pasar sus diapositivas a lo que nos ha ido explicando en este tiempo, por favor? Así lo voy a subir a Classroom y en ese medio entonces pueden descargar, ¿ya? No se preocupen. Está bien, gracias, Oxy. Ya. Entonces vamos a lo que es la pregunta. A ver, ¿cuál es más, muchachos? Antes que se corte. ¿Está todo claro?
A ver, la 13 nos dicen por el chat. A ver. Ah, ya. La pregunta 13 es lo que igual les acabo de decir ayer, ¿no ve? Nos dice, este es un modelo de valor reproductivo estimado. Específicamente favorece a, al decir valor reproductivo es como decirle la tasa selectiva o la contribución gamética a la siguiente generación, ¿ya? Y obviamente está reflejado en la parte de lo que es selección. Tenemos aquí el genotipo, aquí faltaría la frecuencia, ¿verdad? La tasa reproductiva, pero el doctor lo ha simplificado, entonces solamente ha puesto la contribución gamética a la siguiente generación. Les había dicho que siempre fíjense en lo que es esta parte, en lo que el número uno que está favoreciendo y demás, ¿verdad? También cuando está colocado, se podría decir, el número uno a cierto genotipo, es porque está yendo a favor de ese. En cambio, cuando está en resta o más o menos así, es porque está yendo en contra, ¿ya? Entonces, aquí leemos los incisos, vemos esta parte y aparentemente estaría yendo a favor del gen dominante, ¿no ve? Entonces, lee. Es un modelo de selección y favorece el homocigoto dominante. Aparentemente podría ser la respuesta, pero veamos las demás. Modelo de selección y favorece al heterocigoto. No, está incorrecto. Modelo de selección y favorece al homocigoto recesivo. También está incorrecto. Y acá nos dice modelo de mutación. Aquí hay nada que ver, ¿verdad? Mutación. Y favorece a aquellos sin dominante. Ya entonces aquí, pues la respuesta nos estaría indicando que eh, este tipo de ejercicios pues está favoreciendo a lo que es el homocigoto dominante. Ahora María nos dice la 18, ¿ve? Entonces vamos subiendo. La 18 nos dice de lo que es la epistasia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y ahí nos dice, la epistasia y la dominancia presentan el mismo efecto, obviamente, sin embargo, se observan diferencia o diferencias, ¿no ve? Entonces, ahí nos está diciendo que, bueno, que tenemos que identificar cuáles son las diferencias o solo existe una diferencia. Leemos las opciones, ya conocemos la teoría de qué es epistasia y qué es dominancia, entonces vamos leyendo. El inciso A nos dice, la dominancia se presenta entre genes que no son alélicos, mientras que la epistasis se presenta entre genes alélicos. Aquí está mal. La epistasis se va a presentar entre aquellos genes que no son alélicos, ¿verdad? Y la dominancia es el que se va a presentar o va a expresar su función en aquellos que son genes alélicos. Está al revés. Entonces vamos al inciso B. En la dominancia completa, la proporción fenotípica de la F2 en los cruces díbridos, que es 9331, obviamente, cuando existe una dominancia completa, esa proporción de 9331, pues sí se refleja. En cambio, en lo que es F2. En cambio, en la epistasis se expresan varios tipos de proporciones, ¿verdad? Justamente por lo que no es alélica y existen como el 912 o el 934, 927 y demás, ¿verdad? Existen otras proporciones. Entonces, el inciso B estaría siendo una opción. Ahora veremos de que no existen más. En caso de dominancia, siempre interaccionan un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero en la epistasis es frecuente observar la interacción entre genes dominantes. Está bien, está dicho, porque cuando hablamos de dominancia, siempre va a existir una interacción entre un alelo dominante y uno recesivo, ¿verdad? Con la dominancia completa.
En cambio, en la epistasis, pues generalmente se va a observar la interacción de genes dominantes. Entonces, acá la respuesta es B y C. Aquí está, por ejemplo, lo que su amiga decía. Si todo es correcto, entonces puedo colocar el inciso todos son correctos. Pero aquí lo que es el inciso A no es correcto. Entonces selecciono B y C. ¿Ya? A veces también creo que el doctor llega a colocar de esta manera para que ustedes se confundan un poquito. Ya, ¿qué pregunta más tienen? ¿O qué duda más tienen con respecto a el cuestionario que les he enviado o tal vez la práctica? Que todo claro, entonces. A ver, tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Les puedo ayudar a resolver lo que es la práctica? Y ustedes díganme si desean que sean números pares o impares, pero no todos. Ahora pueden decirme para que hagamos rápido. Pares, Auxi. A ver, María Antonita dice pares, Álvarez también, Tarifa también, entonces ya resolvamos entonces las preguntas de la práctica. Números pares. Entonces déjenme cambiar de pantalla, denme un ratito, por favor. Se logra ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Oxi. Gracias, María. Entonces tenemos todavía 20 minutos para acabar. Entonces resolvemos los números pares. A ver, el número 2 nos dice, ¿qué significa P más Q elevado al cuadrado igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado para la genética de poblaciones? Ya, eso está fácil, ¿no ven? Les había dicho que cuando ustedes vean esa ecuación, esa equivalencia, y que no exista una mutación ahí o que esté modificado algo, aunque sea un trinomio cuadrado perfecto, entonces estamos hablando de que existe equilibrio en esa población, ¿ya? Entonces buscamos eso en los incisos y nos está mostrando que es el inciso A, ¿no ven? Nos dice población en equilibrio. Los genes permanecen constantes, cambian los genotipos, más no los genes. Entonces el inciso A sería. Ahora también si gustan podemos leer los demás incisos. Por ejemplo, el C nos dice población en equilibrio. Genes permanecen constantes, hasta ahí estaría bien, cambiando los genes, más no lo que son los genotipos, ¿verdad? Bueno, creo que aquí he puesto todas las respuestas como tal. Bueno, no, ya.
Si ustedes se dan cuenta, sí, son las mismas respuestas, creo que todos me equivoco. A excepción de la respuesta D, ¿verdad? Población sin panmixia, genes constantes, cambiando los genotipos. Aquí la palabra está mal. Aquí no dice sin panmixia. Si fuera población con panmixia, entonces sí, esta opción estaría correcta, ¿ya? Pero el inciso B, el inciso A y el inciso C dicen lo mismo, ¿no ven? Población en equilibrio, los genes permanecen constantes, cambian los genotipos, más no los genes. Lo mismo ocurre en el inciso C. Población en equilibrio, genes permanecen constantes, entonces ahí me he equivocado. Yo tendría que haber puesto otro tipo de enunciado, pero la respuesta es la correcta. Si ustedes ven, el inciso B nos dice población sin equilibrio. Ahí ya nos está indicando que esta respuesta está mal. ¿No ven? Ya. Entonces nos vamos a la pregunta 4. Nos Axi, una dice, preguntita. ¿La 2 es igual que la 3? Por lo que estoy leyendo. ¿sí? No, no es lo mismo. Nos vamos a fijar en la respuesta. ¿Ya? En el enunciado significa lo mismo, pero fíjense las respuestas también. Por ejemplo, aquí dice, el enunciado dice lo mismo. ¿Qué significa P más Q al cuadrado igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado para lo que es la genética de la población? ¿Verdad? Tenemos que buscar el mismo enunciado que les acabo de mencionar. Entonces, vemos eso. Aquí nos dice población en equilibrio, genes permanecen constantes, cambiando los genes más no los genotipos. ¿Verdad? Aquí obviamente esto está incorrecto. Es al revés. Lo mismo ocurre en el inciso, el inciso B nos dice poblaciones sin equilibrio. Aquí igual está mal porque nos dice sin equilibrio. Vamos al inciso eh, C, nos dice igual población en equilibrio, genes constantes, menos los genes, más no los genotipos. Aquí entonces el inciso solamente correcto va a ser el inciso C. ¿No ve? Y el D obviamente nada que ver porque no dice sin permisia y el inciso es ninguno de los anteriores, entonces ya nosotros solamente aquí vamos a seleccionar una respuesta. Ya entonces, bueno, vamos a la pregunta 4, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado. Nos dice, a partir de las frecuencias genotípicas, es posible hallar la frecuencia génica de una población, mas no puede ser al contrario. Entonces, la respuesta obviamente va a ser verdadero. Les dije que siempre podemos calcular las frecuencias génicas cuando nosotros tengamos datos de lo que son las frecuencias genotípicas. No al contrario, porque pueden existir mutaciones. Entonces, ahí estaríamos cometiendo un gran error. Ya, nos vamos a la pregunta 6 y nos dice, ¿cuál es la característica del concepto de genética para una población mendeliana? Ahí ya nos está diciendo, nos está indicando el chanchullo, ¿verdad? Población mendeliana. Ustedes rápidamente hacen referencia a lo que es pool de genes en común entre individuos que tienen obviamente genes en común, como por ejemplo que sean de la misma raza, entre ellos, ¿verdad? Entonces buscamos eso en los incisos y vemos. Inciso A nos dice conjunto de animales idénticos, ¿ya? Pero no nos está especificando eh, a qué se hace referencia de idénticos, ¿verdad? Ya, vamos al inciso B, nos dice conjunto de animales con un pool de genes en común. Esto estaría estando en lo correcto. El inciso C nos dice conjunto de animales que pertenecen a una raza. Esto también porque animales que son de una raza pura, obviamente van a tener genes en común. Conjunto de animales con apareamiento palmítico. Aparentemente podría ser la respuesta. Apareamiento palmítico, pero lo que está claramente dicho es el inciso B y el inciso
C. ¿Ok? Entonces ustedes seleccionan esos. Vamos a bajar un poquito más. Nos vamos a la pregunta 8. Ya, ahí, para que se vea todo. La pregunta 8 nos dice, eh, ¿qué consideraciones se debe tomar en cuenta cuando se habla del equilibrio, bueno, de la ley del equilibrio en una población finita? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, nos está, eh, bueno, no, me estoy equivocando, solamente dice qué consideraciones se debe tomar en cuenta cuando se habla la ley del equilibrio, nada más. El inciso A nos está diciendo una población finita, ¿no ven? Eso es incorrecto. Se ve hecho que cuando hablamos de la ley del equilibrio, necesitamos que la población sea infinito, sea incontable, ¿no ven? El inciso B nos dice un cruzamiento sin admixia. Es igual, está incorrecto, porque una población en equilibrio necesita lo que es la panmixia, o, o se utiliza el apareamiento aleatorio, ¿verdad? O se realiza, mejor dicho. Hasta acá está mal. El inciso C nos dice eh, las frecuencias génicas son iguales en ambos sexos. Ah, ya. Aquí nos está indicando que las frecuencias génicas, tanto lo que es del macho y la hembra, son iguales. Entonces nos está indicando que poseen los mismos genes, que tienen genes en común. Por lo tanto, eso significa equilibrio en la población, porque esos genes están permaneciendo constantes. Entonces la respuesta correcta va a ser la C, porque si ustedes ven, el inciso D nos dice todas, no, correcto. Ustedes directamente seleccionan lo que es el inciso C. ¿No ven? Ya, entonces nos vamos a la pregunta 10. Y nos dice, en el caso de genes influenciados por el sexo, ¿en qué genotipos encontramos una expresión contraria y diferenciada? Ya, hagamos memoria cuando hemos hablado de lo que son genes influenciados por el sexo. Dijimos que eso corresponde a la parte somática, ¿verdad? Y no a lo que son la parte blanda. Entonces, si solamente es influenciado por el sexo, si ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de lo que es la presencia de cuernos o lo que son los ovinos, ¿verdad? Los machos van en estado de heterocigoto, van a presentar cuernos y las hembras en estado de recesivo no van a presentar cuernos. Entonces, esa influencia de genes en el sexo va a ser siempre porque el animal va a estar en estado de heterocigoto. Entonces buscamos eso en lo que es los incisos. Vemos que el inciso A nos dice homocigoto dominante, incorrecto. El inciso C nos dice heterocigoto. Entonces ustedes rápidamente seleccionan eso porque el, solamente es la única respuesta. No habría más, ¿verdad? Como que el C nos dice homocigoto recesivo en todas, entonces no hay cómo perderse. Vamos a la pregunta 12 y nos dice algo muy fácil. Dime. Disculpe, ¿el 10 qué inciso dijo? Número 10 es el inciso B, heterocigoto. Ya. ¿Qué nos queda así? La pregunta 12 nos dice algo muy sencillo, que es ¿qué estudia la genética? Ya tenemos diferentes ahí incisos, pues la respuesta va a ser ninguna, ¿verdad? Porque la genética estudia la variación y la herencia. Y dentro de ello está lo que es la varianza fenotípica, la frecuencia de los genes, eso es más relacionado a la cantidad de poblaciones, y dentro de la variación también, o la herencia, está el ADN. Entonces acá no está ello, entonces ustedes solamente seleccionan ninguna. Vamos a la pregunta. Tenemos que estar en la 12, ¿verdad? 14, ya, ahí se ve.
La pregunta 14 nos dice, bueno, es un ejercicio de genes letales, nos dice, si cruzamos vacunos Dexter, que está comido la X, y con otro vacuno que es Kerry, y al lado tenemos a su genotipo, en ambos en estado de heterocigoto, nos pide qué genotipos correctos obtendremos de la siguiente cruza. Hacemos rápido nuestro cuadrado de Punnett, ponemos en el lado horizontal ambos genes, en el otro lado vertical los genes, los cruzamos y como ya conocemos el genotipo del toro Dexter, sabemos que en estado de heterocigoto llegan a ser toros Dexter y en estado de homocigoto recesivo llegan a ser Kerry, ¿verdad? Pero también los Kerry pueden tener este tipo de genotipo. La cosa es que aquí no presenten en estado de homocigosis dominante, porque si llega a ser homocigosis dominante, los animales llegan a morir, los vacunos llegan a morir y pues tienen la apariencia de un bulldog, ¿no ve? Entonces buscamos eso, hacemos nuestro cuadrado de Punnett, y el resultado correcto es el inciso A, porque vamos a tener a un animal que va a ser letal, es decir, un animal que va a ser letal, dos animales que probablemente sean Dexter y uno que probablemente sea Kerry. Porque ustedes se acuerdan, cuando tenemos un cruce mono híbrido, siempre la proporción va a ser 1, 2, 1. 1 para el dominante homocigoto, 2 para el heterocigoto y 1 para el homocigoto recesivo. Entonces, no va a ser necesario hacer su cuadrado de Punnett. Simplemente ustedes ya deducen cuántos van a ser letales, cuántos van a ser heterocigotos Dexter y cuántos van a ser homocigotos Kerry. Así que no se olviden de los cruces también, ¿verdad? Porque nos ayuda a simplificar y así ahorramos tiempo también al momento del examen. Entonces, y si ustedes checan los demás incisos, no sigue a lo que es el fenotipo de ese cruce. Sí nos está mostrando la proporción 1, 2, 1, pero los animales que tienen homocigosis dominante, en este caso, no llegan a ser normales, ¿ya? Entonces los demás incisos están incorrectos. Ya entonces nos vamos a la parte, al número 16. Y nos dice la distribución de la frecuencia fenotípica 9331 corresponde. A ver, esto obviamente es a una frecuencia de la tercera ley de Mendel, ¿verdad? Cuando hacemos un cruce dihíbrido. Pero en la segunda generación, es decir, en la F2. Entonces buscamos eso en los incisos y nos dice el inciso A, a un cruzamiento dihíbrido, correcto, pero nos dice en su primera generación. Ahí está mal, está erróneo, porque esa proporción 9331 se refleja en la F2, ¿no ven? Vamos al inciso B. Nos dice un cruzamiento mono híbrido en segunda generación. Bueno, está mal, porque si fuera mono híbrido, la distribución o la frecuencia va a ser 1, 2, 1, lo que habíamos visto en la pregunta 14. Entonces la respuesta correcta es ninguna. Bueno, entonces nos vamos a la pregunta. Voy a subir un poquito más. La 18 y la 20. ¿No ve? La pregunta 18 nos dice: la genética de poblaciones estudia la frecuencia génica y genotípica, así como se había dicho que la genética de poblaciones se va a encargar de estudiar la estructura genética, es decir, frecuencia génica y genotípica de una población, y también los cambios que van a gobernar
las diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces eso buscamos en los incisos y el inciso A nos está diciendo los cambios de frecuencia génica, porque eso también va a estudiar la génica de poblaciones. Y el inciso B nos dice la estructura genética, la frecuencia fenotípica. Por acá, esta estructura genética podría ser una respuesta correcta, pero no nos dice de una población determinada. Solo nos está diciendo estructura genética, entonces sería una respuesta inconclusa. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Bueno, y por último, la pregunta 20 nos dice que la epistasis modifica las frecuencias genéticas en una población. ¿Falso o verdadero? Es obviamente verdadero porque también va a modificar en lo que es su expresión, ¿verdad? En la dominancia de otros pares de alelos. Así que la respuesta para la pregunta 20 es verdadero. Ya, muchachos, vieron que es un poco complicado nomás entender cada pregunta, leer cada respuesta y no equivocarnos, ¿verdad? Porque algunas palabritas llegan a ser cambiadas, como por ejemplo en la pregunta 2 y 3 parecen lo mismo, y si ustedes leen detalladamente, van a ver que algunas cosas llegan a cambiar. Espero que les vaya bien en su examen el día miércoles, si no me equivoco, y aprovechenlo. Traten de sacar la alta nota, porque les va a jalar para sus otros parciales. Bueno, muchachos, hasta aquí conmigo. Que estén bien. Me despido y hasta otra ocasión. Que estén bien, muchachos. Auxilia 4 era verdadero. De la práctica, ¿no? No, de este que estábamos resolviendo, el 4 era verdadero, ¿verdad? De la Sí. práctica, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? No te entiendo muy bien. Esta pregunta, Sí, Auxi. ya, pensé que era la otra. Sí, era verdadero. Gracias, Auxi. Ya, entonces, les decía, si nadie tiene más dudas, entonces, hasta acá la clase de hoy y que estén bien. Aprovechen el examen y al Classroom les voy a enviar las presentaciones que hemos visto hasta lo que es el solucionario que les acabo de mostrar del tema de genética de poblaciones. ¿Ya? Que estén bien, muchachos. Buenas noches.